Entonces, nuevamente, ¿cómo hacemos para clasificar a los animales? Es decir, ¿cómo nos damos idea de a cuáles vamos a seleccionar? Recordemos que una de las grandes preguntas es, ¿cómo sabemos quiénes son los animales que tienen un mejor potencial genético y por lo tanto un valor de cría más alto? Tendremos que observar el registro de los fenotipos, pero el fenotipo, recordemos, está determinado por los factores genéticos y los factores ambientales. O sea que hay una manera, o tenemos que encontrar la manera de cuantificar el valor de cría. Es decir, saber la información que tenemos, por ejemplo, la información derivada del fenotipo y del pedigrí, que muchas veces nos va a aportar información extra sobre cada uno de los animales. La selección artificial, entonces, es el proceso por el cual vamos a decidir cuáles animales vamos a conservar como futuros padres de la siguiente generación. Es decir, en el mejoramiento genético a través de la selección, vamos eligiendo generación tras generación a los mejores como padres de la siguiente generación. Es decir, vamos tratando de hacer un progreso genético, una mejora genética progresiva que nos va a permitir elegir a los mejores y que esos mejores transmitan los genes a la descendencia. Es decir, a esto se le llama hacer selección artificial. ¿A qué se le denomina selección en masa o selección fenotípica? El ejemplo aquí lo tenemos con el peso. Por ejemplo, si nosotros que queremos seleccionar a los animales por peso, ¿con quiénes nos vamos a quedar como futuros padres de la generación? A los individuos que tengan mayor peso. Entonces los tenemos que ordenar, hacer un ranking de cuáles son los mejores animales. Ahora, ¿esos mejores animales son mejores animales porque son mejores genéticamente o porque en realidad el ambiente fue muy favorable para ellos? ¿O será que no tienen los genes que deberían tener, sino que el ambiente fue maravilloso? La respuesta a todo eso en realidad tiene que ver con el parámetro genético que ya aprendimos que es la heredabilidad. Cuando la heredabilidad de un carácter es alta, si ustedes recuerdan, esto quiere decir que la varianza de la característica genética es alta. Entonces, si la varianza genética es alta, o qué parte de la varianza que estamos mirando es genética, esa varianza genética, entonces, si es alta, o por ejemplo es un 0,6, nos está diciendo que el 60% de lo que estamos viendo fenotípicamente es debido a factores genéticos. Entonces, si es así y la heredabilidad es alta, podemos hacer selección por fenotipo, porque el fenotipo se convierte en un buen indicador del genotipo. Cuando nos encontramos con caracteres de baja heredabilidad, la selección en masa es muy dificultosa, y esto es porque justamente el fenotipo no es un buen indicador del genotipo. Y además, recordemos que hay casos en los cuales la información del fenotipo no se puede obtener. Por ejemplo, el caso típico es en la producción de leche, en los toros. ¿Cómo hacemos para saber el fenotipo si el toro no puede expresar la producción lechera, sino que solo lo pueden expresar las hermanas, la madre, las abuelas, las medias hermanas, las hijas? En esos casos, donde el fenotipo no está disponible, la selección en masa no se puede utilizar, sino que hay que utilizar otro método. Eso es en realidad lo más importante de recordar. En esos casos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos usar el registro de los parientes. En general, ahí nos va a hacer falta recordar lo que aprendimos
en la clase de parentesco, el parentesco aditivo entre los animales, y ese parentesco va a modificar la forma en que calculemos el valor de cría de cada animal. Ese modelo se denomina modelo animal, donde podemos calcular o estimar el valor de cría de cada animal teniendo en cuenta la información de parientes. ¿Cuáles son entonces los requisitos o las claves que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en si debemos aplicar el modelo animal? En principio debemos tener en cuenta que es un modelo que requiere un elevado número de animales para poder aumentar la precisión con que calculamos el valor de cría. Y por supuesto que estén emparentados y o se mantengan en el mismo ambiente, porque esta es una forma de preservar la influencia ambiental sobre el factor genético o sobre cómo se expresa eso sobre el fenotipo. El modelo animal es un modelo estadístico que combina entonces la información del fenotipo y del fenotipo del animal y sus parientes. ¿Para qué usamos la selección genómica? La selección genómica es hacer uso de la asociación de ciertas características fenotípicas con los SNP. Si recuerdan qué son los SNP, son las variaciones o polimorfismos de un solo nucleótido que se pueden asociar cuando se usan con muchos animales con determinados fenotipos. Y esto es muy útil, especialmente en caracteres que son muy difíciles de medir, por ejemplo, los caracteres que se miden solamente cuando el animal ya está muerto, como las características de la canal, o cuando hay que estimar el valor de cría de animales muy jóvenes que aún no han tenido descendencia y por lo tanto no podemos usar la información de los parientes. En esos casos es muy útil usar la información que nos da la medicina genómica hoy en día para aumentar la precisión del valor de cría. Si nos fijamos en este esquema, lo que hace esta selección genómica es tomar un grupo de referencia de animales, que ahí lo tienen representado con vaquitas, y en función de esa asociación de cientos de variaciones de un solo nucleótido y el fenotipo, se establecen ecuaciones predictivas, y eso es lo que luego se aplica para cada animal, la información de esas ecuaciones calculadas con su propio fenotipo, y esto va a dar lugar a la estimación de un valor de cría genético, es decir, se abrevia como G, Estimated Breeding Value, o valor de cría estimado genético, sin necesidad de registrar el fenotipo del individuo. Vamos a recordar entonces cómo se estima el valor de cría de un individuo. Recordemos que tenemos que tener en cuenta qué superioridad fenotípica tiene con respecto a la media de la población, es decir, el promedio de la población. En consecuencia, el valor de cría verdadero se expresa como una superioridad genética. Entonces, el valor genético aditivo menos el valor genético aditivo de la población o la media de la población sería lo que da lugar al valor de cría estimado multiplicado por la heredabilidad, que es, si ustedes recuerdan, la heredabilidad es un coeficiente de regresión. Esta fórmula es la más básica que hay para estimar el valor de cría de un animal, donde se combina cuán superior es el animal con respecto al coeficiente de regresión de la superioridad genética con respecto a la superioridad fenotípica, es decir, a la heredabilidad. Quiere decir que cuando hacemos selección en masa o selección fenotípica, el valor de cría estimado se puede calcular como directamente la heredabilidad por
la superioridad fenotípica, es decir, el fenotipo menos la media de la población. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que estimar el valor de cría y tenemos muchos registros del animal? Por ejemplo, en producción de leche, en las vacas, tenemos la producción de leche de varios años registrada seguramente. Entonces, en ese caso, ¿qué nos va a ayudar? Si ustedes se acuerdan de un parámetro genético que vimos, además de la heredabilidad, hablamos de la repetibilidad, que era una correlación entre los registros sucesivos de cada animal. Y cuanto más se parecían esos registros, mayor era la repetibilidad. En este caso, esa repetibilidad nos va a ayudar a estimar mejor el valor de cría, porque si la incluimos en la fórmula, nos va a aumentar la precisión en la cual estaremos estimando la heredabilidad. La disponibilidad entonces de más de un registro fenotípico nos ayuda a aumentar o a tener una mejor indicación de la superioridad fenotípica de cada uno de esos individuos. Por eso, con varios registros aumentamos la precisión de la estimación del valor de cría. Recordemos en un ejemplo, o a través de un ejemplo, cómo podemos hacer el ranking de animales, es decir, con quiénes nos vamos a quedar como futuros padres de la siguiente generación. Por ejemplo, si nosotros queremos estimar el valor de cría de los animales que van a nacer de un determinado cruzamiento entre un carnero y una oveja. Si tenemos en cuenta que el carnero pesa 80 kilos y la oveja 70, y la oveja promedio de esta raza pesa 65, y teniendo en cuenta que la heredabilidad del peso corporal es 0,45, ¿cómo podemos entonces estimar el valor de cría de los hijos por nacer? En primer lugar, tenemos que calcular el valor medio de los padres, que en este caso es 70 más 80 sobre 2, que es 75 kilos. En segundo lugar, la superioridad fenotípica, que se convierte en este caso en 75 menos 65, que es el promedio de la población, en 10 kilos. Y si finalmente combinamos esa información, entonces el valor de cría estimado de los corderos será 0,45, que es la heredabilidad, por la diferencia fenotípica, 75 menos 65, que nos daría 4,5 kilos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se espera que los hijos de este cruzamiento sean 4,5 kilos más pesados que el promedio. Es decir, que pesen alrededor de 69,5 kilos. Bueno, esta es una tabla donde la idea es que vean que cuando uno tiene distintas fuentes de información, el coeficiente de regresión para estimar los valores de cría puede variar según el parentesco que tengan los registros de los individuos de los cuales tenemos información. Es decir, si tenemos información del mismo individuo, se usa directamente la heredabilidad, pero, por ejemplo, si tuviéramos el de medios hermanos o el de prueba de progenie de medios hermanos, entonces ya los coeficientes varían y uno recurre a esta tabla como para modificar la heredabilidad en función del parentesco. Es decir, si tuviéramos un solo individuo emparentado, el coeficiente de regresión sería el parentesco aditivo por la heredabilidad. Bueno, vamos a ver entonces en un ejemplo con toros seleccionados para producción de leche en vacas, por ejemplo, Lando o Jersey o Cruza, no importa, pero para producción de leche. Imaginemos que tenemos estos datos, que este toro tiene unas 100 hijas, que entre ellas son medio hermanas, que la heredabilidad de esta característica es de 0,3, que sus hijas en promedio producen 7.500 kilos de leche al año, que la media poblacional es de 7.000 kilos en este caso.
Entonces empezamos con primero calcular la superioridad fenotípica de este toro con respecto a la media de la población. Entonces simplemente restamos 7.500 menos 7.000, que nos daría unos 500 kilos de superioridad. Por otra parte, después vamos a tener que calcular el coeficiente de regresión, que es extraído de esa tabla que les mostré anteriormente, y que como se desprende de esa tabla, habría que aplicar esta fórmula para hacer el coeficiente de regresión. Una vez que calculamos el coeficiente de regresión, nos da un valor de 1.78. Entonces, sabiendo esto, en el paso 3 podemos calcular el valor de cría estimado de este animal, de este toro en particular, que es de 1.78 por 500, que era la superioridad fenotípica, que nos va a dar un valor entonces de 890 kilos. Bien, finalmente vamos a hablar de otro tipo de selección que usa otro tipo de modelo, que es el modelo ya conocido como modelo BLUP o BLAP en inglés, que quiere decir mejor predicción lineal no sesgada o insesgada. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hablamos de la selección en masa, la selección genómica, el modelo animal para hacer la estimación de un valor de cría, y ahora vamos a hablar del BLUP para la estimación del valor de cría. Este tipo de sistema para establecer valores de cría lo que hace es tratar de optimizar, matemáticamente hablando, el coeficiente de regresión, más aún con la información fenotípica, pero cuando hace uso además de la información de los parientes. Entonces es posible, por ejemplo, utilizar los valores de cría con la información de los parientes y corrigiendo algunos fenotipos que puedan estar influenciados por influencias del ambiente. Pero, ¿qué pasa? Requerimos una gran información del pedigrí. Es, por supuesto, una serie de matrices matemáticas que la mayoría de las asociaciones de productores contratan el servicio de algún experto en este tema. Hay muy pocos en el país, habrá 5 o 6 expertos en el tema que hacen las estimaciones de este tipo, y la fórmula para hacer ese tipo de cálculo la vemos acá, simplemente se las muestro a título informativo, pero en realidad lo que hace es corregir el fenotipo con determinadas influencias en las relaciones genéticas aditivas, e incluye una varianza del error o una estimación del error que es muy importante para que la información no esté sesgada. Sesgada, por ejemplo, por el hecho de que el macho pesa siempre más que la hembra, por ejemplo, y corrige todo ese tipo de cosas. Bien, ahora tenemos que tener en cuenta que cuando estimamos valores de cría, sea por un método simple como el de multiplicar la heredabilidad por la superioridad fenotípica, como métodos más complejos como el modelo animal o el BLAP o BLUP, tenemos que tener en cuenta cuál precisión tuvimos o qué buena es la precisión que tuvimos al estimar ese valor de cría. En realidad, para estimar la precisión con la que estamos calculando el valor de cría, deberíamos hacer una relación o una correlación entre el verdadero valor de cría y el valor de cría estimado, que son dos cosas diferentes. Ahora, ¿por qué podemos estar fallando en la estimación del valor de cría? Bueno, uno de los motivos es no tener la información correcta sobre los parientes, tener muy pocos registros, haber cometido muchos errores durante la estimación de los registros. Bueno, hay muchísimos errores que podemos estar cometiendo. Entonces, cuanta más información tengamos, y especialmente información de parientes y de buena calidad, mejor va a ser esa estimación. Esto lo van a ver en los catálogos de venta de animales, de las cabañas y de las asociaciones de productores, y lo expresan generalmente como diferencia esperada en la progenie,
es decir, cuánto esperamos que la progenie sea mejor con respecto a la media de la población. Esto es importante que se los muestre porque además del DEP, abajo dice precisión. Y la precisión es muy importante, es un valor que va entre 0 y 1, o se puede expresar en porcentajes también. Entonces tengan en cuenta con qué precisión fue calculado ese DEP y no se dejen, digamos, engañar por simplemente mirar el valor de un DEP. El DEP no necesariamente representa que un animal sea mejor, sino que tenemos que tener en cuenta con qué precisión fue calculado y entonces darle mayor o menor valor en función de cómo se calculó. Bien, aquí les muestro un ejemplo. Esta es una captura de pantalla de una de las fotos que aparecen en los catálogos de productores. En este caso, si no me equivoco, es del ciado.com.ar. Y aquí hay un animal que lo muestra, cuenta un poco su información, cuál fue su peso de nacimiento. Y aquí hay una tabla, si ustedes la pueden ver, debajo de la foto del toro, que yo se las amplié en otra foto, donde vemos que, por ejemplo, están los DEPs, del peso al nacimiento, del peso al destete, del peso adulto, del peso final, del largo del lomo, de la circunferencia escrotal, etcétera, etcétera. Y fíjense que también habla de una precisión. Abajo del DEP está la precisión. Y fíjense que las precisiones no son muy buenas. Dice 29%, 37% es bastante buena, pero 29, 31, 30, 16, 30, 21, 22, 19. Es decir, presten atención a estos datos porque eso quiere decir que fueron calculados con o pocos descendientes o muy poca información de parentesco. Aquí tienen otra fuente de genpro.com.ar donde vemos el rango de DEP, les explica qué es un DEP, pero tengan en cuenta siempre que todo esto no tiene mucha importancia si el valor de cría o el DEP fue calculado con poca precisión. Tengan en cuenta que la precisión es muy importante a la hora de saber verdaderamente cuáles son los resultados que vamos a obtener en los hijos. Si no está bien calculada, puede ser un riesgo animarnos a seleccionar animales por ese DEP calculado. Bien, vamos resumiendo. Entonces recuerden que la estimación de los valores genéticos o del valor de cría es una estimación y no necesariamente es el verdadero valor de cría de un individuo, que se calculan por regresión de la información genotípica sobre el fenotipo, que cuanto mejor es la calidad de la información que tenemos, más preciso es ese coeficiente de regresión y mejor va a ser entonces el valor de cría estimado, que la precisión en ese valor está relacionada con una correlación entre el verdadero valor de cría y el estimado, que lo que vimos de la selección en masa, que implica la clasificación de animales en función a su propio registro, aunque eso no siempre es posible, y que cuantas más observaciones de ese mismo individuo o registros tengamos, mejor aún. Que el modelo animal permite incorporar la información sobre parientes, es una forma de estimar con mayor precisión el valor de cría y rankear animales. El BLAP es otro método también para estimar valor de cría y rankear animales, pero combina tanto la información de los parientes como tratar de limpiar los datos fenotípicos de los efectos ambientales, que la precisión de la información de los parientes va a depender de la heredabilidad y por supuesto de la cantidad de registros de parientes que tengamos. Eso va a aumentar o a reducir la precisión de su valor, que la selección genómica combina al fenotipo con una
variedad de cambios en el ADN que a veces pueden estar correlacionados con diferentes fenotipos, y de esa asociación se pueden estimar los valores de cría con más precisión en características muy particulares, como por ejemplo estimar el valor de cría a edades muy jóvenes donde todavía no tenemos la información de parientes, o donde es muy difícil o imposible medirlo en el propio animal, como las características de la canal solo se pueden medir a través de los hermanos, medios hermanos, etcétera, y que la población de referencia donde uno calcula y hace esas asociaciones entre las variaciones de un nucleótido y el fenotipo tienen que ser enormemente grandes. Bueno, espero que haya quedado claro. Un saludo a todos. Gracias por escuchar y por conectarnos de esta manera. Esto es una prueba de otro programa que quise hacer, así que les dejo aquí finalmente para repasar, por si les sirve, un video realizado por exalumnos y compañeros de ustedes sobre valores de cría y DEPS. Saludos, espero les sirva.